Hola chiquillos, chiquillas de sexto básico. Hoy vamos a ver lo que, lo que es la línea de tiempo, los acontecimientos, las acciones en forma lineal en la literatura. ¿Ya? Esta es nuestra clase del día jueves 28 de la guía número 4. A esto que estoy comentando se le denomina cronología de acciones. Recuerden que la palabra cronos significa tiempo. En cualquier lugar, en cualquier otra palabra donde la encuentren, siempre que esté cronos va a significar tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, cronología de acciones es la observación, el estudio de el tiempo. ¿Ya? Y 7 las acciones, por lo tanto, en un orden. ¿Ok? Tenemos primero, ¿qué es una cronología? Una cronología es el orden temporal de cualquier suceso, es decir, una estrategia en la que vemos las cosas en el tiempo en que ocurrieron. Como les estaba mencionando, cronos, cronología, orden temporal, ¿ya? Y es en el tiempo en el que ocurrieron. Eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una cronología de nuestro día, ¿ya? ¿Cómo hacemos una cronología de nuestro día? A través de una línea de tiempo. Siempre que usemos una cronología de acciones, vamos a usar una línea de tiempo. Les voy a mostrar cómo se hace una línea de tiempo. Miren, aquí hay una. En esta línea de tiempo, yo hablé de lo que hice en mi día, ya en mi día de ayer. Lo reduje en 3 acciones principales. Ustedes pueden utilizar más acciones o lo que indique la guía, ¿ya? Primera acción, tomé desayuno. Segunda acción de mi día, trabajé revisando guías. Tercera acción, le hice cariño a mi perrito. ¿Ya? Entonces, esto es una línea de tiempo, una flechita que nos va indicando las acciones en orden cronológico, en el orden temporal, en el que fueron ocurriendo. Lo que primero pasó, lo que segundo pasó y lo que pasó de forma tercera. ¿Ya? Entonces, ahora tú puedes hacer tu línea de tiempo de un acontecimiento, de los acontecimientos de tu día, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede hacer una cronología de acciones entonces en la literatura? Es distinto. Dice acá, una cronología de eventos o acciones corresponde a las acciones más importantes de una historia. De una historia, y lo puse subrayado porque ahora es distinto. No es solamente una cronología, sino que una cronología de acciones o eventos. Y eso está dentro de la literatura, entonces es cuando nosotros leemos un libro, ¿ya? O un texto. Entonces son las acciones más importantes de una historia y que van en el orden en el que aparecieron, es decir, desde la primera acción que ocurrió en el cuento que leímos hasta la última acción que ocurrió en el cuento que leímos. Si te das cuenta, entonces esta vez nuestra cronología es de un texto, es decir, literaria. Entonces existe una diferencia entre solamente decir cronología y cronología de acciones o eventos. Una es de cualquier evento en tu vida real, en tu vida diaria, y la otra es literaria, de un texto. Veamos un ejemplo entonces leyendo el siguiente cuento. ¿Ya? Voy a leerles el cuento para que hagan el ejercicio en su casa. ¿Ya? Dice, había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero al que el éxito había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de sus burlas era un pequeño pingüino, al que su andar lento y torpón impedía siquiera acabar las carreras. Un día, el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la siguiente carrera era el pobre pingüino. Todos pensaban que era una broma, pero aún así el vanidoso canguro se enfadó muchísimo y sus burlas contra el pingüino se intensificaron. Este no quería participar, pero era costumbre que todos lo hicieran, así que el día de la carrera se unió al grupo que siguió al zorro hasta el lugar de inicio. El zorro los guió montaña arriba durante un buen rato, siempre con las mofas o burlas sobre el pingüino, sobre que si bajaría rodando, resbalando sobre su barriga.
Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron. La cima de la montaña era un cráter que había rellenado un lago, un gran lago. Entonces el zorro dio la señal de salida diciendo: la carrera es cruzar hasta el otro lado. El pingüino emocionado corrió torpemente a la orilla, pero una vez en el agua su velocidad era insuperable y ganó con una gran diferencia, mientras el canguro apenas consiguió llegar a la otra orilla, lloroso, humillado y medio ahogado. Y aunque parecía que el pingüino le esperaba para devolverle las burlas, este había aprendido de su sufrimiento y en lugar de devolvérselas, se ofreció a enseñarle a nadar. Aquel día todos se divirtieron de lo lindo jugando en el lago, pero el que más lo hizo fue el zorro, que con su ingenio había conseguido bajarle los humos al vanidoso canguro. ¿Ya? Este es el cuento. Ahí tienen una imagen del canguro y del pingüino. ¿Qué nos enseña este cuento? Finalmente, la moraleja que nos deja es que existe una diferencia pueden existir diferencias entre una persona y otra en cuanto a sus capacidades, pero todos tenemos algo en lo que somos buenos, en lo que podemos ser muy buenos, y a veces los contextos son distintos, ¿ya? Entonces una carrera en tierra es beneficiosa para el canguro porque va a llegar mucho más rápido, ¿cierto? Pero una carrera en agua va a ser mucho más beneficiosa para el pingüino. Y lo más lindo de este cuento es que el pingüino, cuando se dio cuenta que ganó, no fue a mofarse, a burlarse a su compañero diciéndole: mira, ¿quién ganó ahora?, ¿cierto? Sino que se ofreció a enseñarle a nadar. Y esa es una actitud de humildad y de empatía que es muy importante que nosotros trabajemos, ¿cierto? Que la hemos trabajado todo el año pasado y este año. Entonces, ¿podrías hacer entonces una línea de tiempo del cuento anterior? Y esa fue la tarea que nosotros hicimos. Las personas entonces, los niños, niñas que vean este video, tienen que hacerme la línea de tiempo del pingüino y del canguro, del cuento anterior. ¿Ya? Así que eso. Muy bien, espero que se haya comprendido. Voy a esperar, si es que quieren hacer la actividad para que yo se las corrija, pueden hacerla y entregármela al mail, ¿ya? O a su profesora jefe para que ya me la envíen una foto, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien, un besito, cuídense mucho.